Mi hermano se burló de mí por no tener una carrera mientras ocultaba sus deudas. Así que revelé la verdad durante su fiesta de entrevista de trabajo. Soy de esos que suelen callar sus problemas, aguantar y seguir adelante, pero ya no puedo hacerlo más. Estoy en mi límite. Para darles contexto, tengo 27 años y vivo en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos. Soy el menor de 2 hermanos, y si tuviera que describir nuestra relación en una palabra, sería complicada. Bueno, en realidad, hoy la describiría como un desastre absoluto. Mi hermano mayor, vamos a llamarlo Mark, siempre fue el niño dorado de la familia. Desde que tengo memoria, fue el que hacía todo bien. Buenas notas, deportes, amigos, todo lo que yo nunca tuve. No me malinterpreten, no es que yo fuera terrible, simplemente nunca fui el especial. Mark era el tipo de chico que entraba a una habitación y todos querían hablar con él. Yo era el que estaba en la esquina, sosteniendo el abrigo de alguien. No siempre fue así. De niños, éramos inseparables. Construíamos fuertes en el patio trasero, veíamos caricaturas hasta tarde y compartíamos secretos como cualquier par de hermanos. Pero las cosas cambiaron cuando crecimos. En la secundaria, él se convirtió en el popular, mientras que yo era su hermano. No tenía mi propia identidad. Y aunque eso dolía, aprendí a aceptarlo. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer? No era tan atlético ni carismático como él. Todo empeoró después de que Mark se graduara y se mudara a Chicago. Para mi familia, Mark era la prueba viviente de que habíamos hecho las cosas bien. Consiguió un trabajo en marketing en una gran empresa y se instaló en un bonito departamento en el centro. Cada vez que hablaba con mis padres, era para alardear de lo bien que le iba. En las reuniones familiares, todos escuchaban sus historias de éxito con ojos brillantes, mientras yo trataba de pasar desapercibido. Sin embargo, había algo que nadie más sabía: Mark no era tan exitoso como parecía. Durante una de sus visitas, dejó unos papeles en casa de mis padres, y por pura curiosidad, y algo de aburrimiento, lo revisé. Resulta que estaba metido en un lío financiero enorme. Tarjetas de crédito al tope, préstamos personales, incluso pagos atrasados de su departamento. No lo mencioné a nadie porque, ¿qué sentido tenía? No quería ser el hermano amargado que intentaba derribar al favorito de la familia. Pero las cosas comenzaron a salirse de control hace un par de años. Después de perder mi trabajo en una tienda local, tuve que mudarme de vuelta con mis padres. Fue un golpe duro para mi autoestima, pero no tenía otra opción. Mis padres no parecían molestos, de hecho, estaban contentos de tenerme cerca. Pero Mark tenía opiniones, y se aseguró de que yo las escuchara. Cada vez que venía de visita, soltaba comentarios sarcásticos sobre mi falta de ambición. Decía cosas como, ¿sigues aquí? Pensé que ya habrías encontrado algo. O, ¿cómo es vivir sin pagar renta? Debe ser bonito no tener responsabilidades. Al principio intenté ignorarlo, pero sus comentarios se volvieron cada vez más crueles. Lo peor llegó durante la última Navidad. Estábamos todos reunidos en la sala, abriendo regalos. Todo iba bien hasta que Mark decidió que era el momento perfecto para hacerme quedar en ridículo. Me miró y con una sonrisa burlona, dijo, bueno, al menos tienes talento para envolver regalos. Quizá eso pueda ser tu carrera. Todos rieron, incluso mis padres. Yo traté de sonreír, pero por dentro quería desaparecer. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé en la sala, mirando el árbol de Navidad y sintiéndome más pequeño que nunca. Pero aquí está la ironía: mientras Mark me hacía sentir como un fracasado, yo sabía su secreto. Sabía que detrás de su fachada de hombre exitoso estaba al borde del colapso financiero. Y por alguna razón, ese pensamiento me dio algo de consuelo. No porque quisiera verlo fracasar, sino porque me recordaba que no era tan perfecto como todos creían. Sin embargo, todo cambió hace unas semanas. Mis padres decidieron organizar una gran fiesta en casa para celebrar que Mark había conseguido una promoción en su trabajo. La idea era invitar a la familia y amigos cercanos para felicitarlo. Cuando me enteré, algo dentro de mí hizo clic. No podía seguir permitiendo que Mark me humillara, no cuando sabía la verdad sobre él. Decidí que era hora de hacer algo al respecto. Cuando mis padres anunciaron la fiesta para celebrar a Mark, pensé que era una broma. No es que me sorprendiera que quisieran destacar los logros de su hijo mayor, ya había pasado antes. Graduaciones, nuevos trabajos, incluso cuando consiguió su primer auto usado, mis padres organizaron una pequeña reunión. Así que, claro, ahora que Mark había conseguido una promoción en su oficina en Chicago, una fiesta era lo mínimo que podíamos esperar. Pero lo que me molestaba no era la fiesta en sí, sino la actitud de Mark. Lo escuché hablando con mi madre por teléfono, y estaba disfrutando demasiado de toda la atención. Hazlo elegante, mamá. Quiero que sea algo memorable. Tal vez incluso puedas contratar un catering, algo diferente esta vez, dijo, como si fuera una celebridad organizando su gala personal. En cuanto colgó, me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Supongo que estarás sirviendo los aperitivos, ¿no? Soltó,
burlándose. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. No iba a ser su saco de boxeo emocional en esa fiesta. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía una pequeña ventaja sobre él, y aunque sabía que lo que planeaba no era del todo correcto, me convencí de que él lo merecía. Después de todo, había pasado años pisoteándome, haciéndome sentir menos, incluso cuando sabía que su propio éxito era una fachada. Empecé a trazar un plan. Quería que fuera perfecto, un golpe limpio que dejara a todos viendo la verdadera cara de Mark. Pero, al mismo tiempo, no quería que mis padres quedaran atrapados en el fuego cruzado. A pesar de todo, ellos no tenían la culpa de cómo Mark me trataba. Así que decidí que la mejor forma de exponerlo era dejando que él mismo se desenmascarara. Primero, recopilé pruebas. Sabía que había dejado más documentos financieros en casa durante sus visitas anteriores, y me aseguré de buscarlos sin que nadie lo notara. Tarjetas de crédito con saldos enormes, cartas de cobro, incluso un aviso de su arrendador que mencionaba pagos atrasados. Cada pieza de información era un ladrillo en el muro que construiría para derrumbarlo. Pero sabía que eso no sería suficiente. Mark siempre había sido bueno manipulando la narrativa, y si simplemente lo acusaba frente a todos, encontraría una manera de salirse con la suya. La oportunidad perfecta llegó una semana antes de la fiesta. Mis padres estaban ocupados con los preparativos, así que yo me ofrecí a ayudar. Fue entonces cuando mencioné casualmente que Mark podría dar un pequeño discurso durante la cena, algo para agradecer a todos por venir y compartir su éxito. A mis padres les encantó la idea, y yo supe que tenía mi momento. Si podía hacer que Mark hablara sobre lo maravilloso que era su trabajo y lo bien que le iba, sería cuestión de tiempo antes de que alguien hiciera preguntas. Y yo estaría listo con las respuestas. La semana previa a la fiesta fue una mezcla de emoción y nervio. Parte de mí se sentía culpable, después de todo, era mi hermano. Pero cada vez que recordaba sus burlas, su manera de menospreciarme frente a los demás, la culpa desaparecía. Me decía a mí mismo que esto no era venganza, sino justicia. Si él quería humillarme constantemente, entonces era justo que el resto del mundo viera quién era realmente. Cuando llegó el día de la fiesta, la casa estaba llena de gente. Mis padres realmente habían superado todas las expectativas, luces decorativas, un servicio de catering que parecía demasiado caro para nuestra pequeña comunidad, y una mesa central que podría haber salido de una revista. Mark, como era de esperarse, estaba en el centro de todo. Caminaba entre los invitados, riendo y contándoles historias de su exitoso trabajo en Chicago. Cada vez que pasaba junto a mí, hacía algún comentario sarcástico, como, «¿Te estás tomando nota de cómo se ve el éxito? O tal vez deberías socializar un poco. Nunca se sabe, alguien podría ofrecerte un trabajo». Me quedé en el fondo, observando y esperando mi momento. Sabía que Mark no podía resistirse a hablar en público, así que no me sorprendió cuando, justo antes de la cena, mi madre anunció que su hijo mayor quería dar unas palabras. Todos se reunieron alrededor de la mesa principal, y Mark se levantó con una copa de vino en la mano, sonriendo como si estuviera recibiendo un premio. «Bueno, primero quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche», comenzó. «Significa mucho para mí ver a tantas caras conocidas celebrando este momento especial. La promoción que conseguí en la oficina no fue fácil, pero con mucho trabajo y dedicación, logré destacar entre mis colegas. Ahora, lidero uno de los equipos más importantes de la empresa, y estoy emocionado por lo que el futuro nos depara». La gente aplaudió, y Mark parecía absorber cada segundo de la atención. «Es un recordatorio», continuó, «de que con esfuerzo y ambición, puedes lograr cualquier cosa. Y, bueno, siempre es importante tener a tu familia apoyándote en el camino. Gracias, mamá y papá, por siempre creer en mí. Y a ti, hermanito, espero que algún día encuentres tu camino también». Esa última frase fue como una chispa en un barril de pólvora. Mientras todos aplaudían de nuevo, me di cuenta de que era el momento. Pero, en lugar de decir algo directamente, decidí dejar que Mark cavara su propia tumba. Cuando los aplausos se calmaron, levanté mi copa y, con una sonrisa, dije, «Wow, Mark, suena increíble. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre cómo manejaste todo eso con tu presupuesto? Debe haber sido difícil equilibrar las finanzas mientras trabajabas tan duro». Mark me miró, confundido al principio, pero luego vi cómo su expresión cambiaba a una mezcla de enojo y nerviosismo. «Bueno, ya sabes, no es fácil al principio, pero uno aprende a manejarse», respondió, tratando de sonar casual. «¿De verdad?», pregunté, inclinándome ligeramente hacia él. «Porque recuerdo haber visto algunas cosas que parecen bastante complicadas de manejar. Pero, claro, seguro puedes explicarlo mejor que yo». El murmullo en la sala era palpable. Los invitados se miraban entre ellos, claramente interesados en lo que estaba pasando. Después de lanzar mi pequeño comentario, toda la habitación quedó en silencio. Fue como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando ver cómo Mark iba a responder. Podía sentir la tensión en el aire, y aunque yo trataba de mantener una expresión neutral, por dentro estaba disfrutando cada segundo.
Mark soltó una risita nerviosa y dijo, bueno, sí, como en cualquier carrera, hay desafíos financieros, pero he sido inteligente al manejarlos. Su voz era firme, pero había una ligera temblor en su tono, algo que solo alguien que lo conocía bien podía notar. Inteligente, dices, respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante. Eso es interesante, porque algunos de los papeles que dejaste en casa parecen contar una historia diferente, pero seguro tienes una explicación. El murmullo en la sala se volvió más fuerte. Algunos invitados intercambiaron miradas, y vi a mi madre fruncir el ceño, confundida. Mark me lanzó una mirada asesina, y fue entonces cuando me di cuenta de que había dado en el blanco. Estaba furioso, pero también asustado. Y cuando Mark se siente acorralado, siempre recurre al ataque. ¿Qué diablos estás insinuando?, dijo con los dientes apretados. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Claro, Mark. Ya que insistes. Saqué una carpeta que había escondido debajo de la mesa. Era una recopilación de todos los documentos que había encontrado en los últimos meses, extractos bancarios, cartas de cobro, e incluso una notificación de embargo para su auto. Todo estaba ahí, perfectamente organizado y listo para ser revelado. Esto te suena familiar, dije mientras sacaba uno de los papeles y lo sostenía en alto. Porque según esto, estás atrasado con tus pagos de tarjeta de crédito. ¿O qué tal esta carta de tu arrendador, diciendo que te retrasaste con la renta por 3 meses? Y no olvidemos esta notificación de cobro de tu préstamo estudiantil. El murmullo en la sala se detuvo. Todo el mundo estaba mirándolo, esperando su reacción. Podía sentir la incredulidad de los invitados, la confusión de mis padres y, lo mejor de todo, el pánico absoluto en los ojos de Mark. Esto es una tontería, dijo, intentando sonar confiado. No sé de dónde sacaste esas cosas, pero claramente estás inventando cosas para, ¿qué? Llamar la atención porque no soportas verme triunfar. Inventar, repetí, riendo sarcásticamente. Mark, por favor. Estos documentos tienen tu nombre, tu dirección y en algunos casos, incluso tu firma. ¿Quieres que pase esto por toda la habitación para que todos puedan verlo? Porque estoy seguro de que estarán encantados de ayudarte a explicar cómo logras manejar tanto éxito mientras estás enterrado en deuda. Mark estaba rojo de ira ahora. Se levantó bruscamente de su asiento y me apuntó con el dedo. Eres un maldito mentiroso. Esto no tiene nada que ver con la fiesta. Solo estás tratando de arruinar mi momento porque no puedes soportar que yo sea mejor que tú. Eso fue suficiente para mi madre. Mark, basta, gritó, poniéndose de pie. La habitación entera se quedó helada. ¿De qué está hablando tu hermano? ¿Qué son esos papeles? No son nada, mamá, respondió Mark, casi suplicando. Es solo él inventando cosas para llamar la atención. No lo creo, dijo mi padre, con un tono serio que rara vez usaba. Se levantó de su asiento y tomó uno de los documentos de la carpeta que yo sostenía. Lo leyó con cuidado, y vi cómo su rostro cambiaba de incredulidad a una mezcla de decepción y enojo. ¿Esto es verdad, Mark?, preguntó, sosteniendo el papel en el aire. ¿Estás metido en deudas y no nos lo dijiste? Mark trató de defenderse. Papá, no es tan simple. Tengo todo bajo control. Es solo una fase. Estoy trabajando para salir de esto. Trabajando para salir de esto, interrumpí, incapaz de contenerme. ¿Así llamas a ignorar las cartas de cobro y seguir gastando dinero como si fueras millonario? Porque, según esto, tu cuenta de ahorros está prácticamente vacía, y estás usando tus tarjetas de crédito para cubrir los gastos básicos. El impacto de mis palabras era evidente. Los invitados estaban susurrando, mis padres estaban atónitos, y Mark parecía a punto de explotar. Pero no había terminado todavía. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Mark?, continué. No es que estés en problemas financieros. Todos enfrentamos dificultades en algún momento. Lo peor es que te atreves a venir aquí, a burlarte de mí por vivir con nuestros padres, mientras tú no puedes mantenerte a flote sin tu fachada de éxito. Has pasado años menospreciándome, haciéndome sentir como si fuera un fracaso, cuando en realidad, tú eres el que está fingiendo. La habitación quedó en completo silencio. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza mientras miraba a Mark, esperando su respuesta. Pero por primera vez en su vida, no tuvo nada que decir. Estaba completamente derrotado. Mi madre fue la primera en hablar. Mark, ¿es cierto todo esto? ¿Es cierto que has estado ocultando esto mientras fingías que todo estaba bien? Él no respondió. Bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a sus propios errores. Fue entonces cuando supe que había ganado. Después de años de ser la sombra, el que siempre estaba un paso atrás, finalmente había tenido mi momento. Pero esto era solo el principio. Sabía que la verdadera reacción vendría después, cuando todos procesaran lo que acababa de suceder. Y aunque me sentía aliviado, también estaba nervioso por lo que vendría a continuación. Después de que todo quedó expuesto, la sala permaneció en silencio por lo que parecieron siglos. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como si todos estuvieran congelados,
procesando lo que acababan de presenciar. Mis padres estaban en shock, incapaces de creer que su hijo dorado, el supuesto ejemplo de éxito, había estado viviendo una mentira todo este tiempo. Los invitados, que minutos antes estaban celebrando y riendo, ahora murmuraban entre ellos, intercambiando miradas de asombro e incredulidad. Mark seguía sentado, con la cabeza baja, incapaz de mirar a nadie. Había perdido todo el aire de superioridad que normalmente lo rodeaba. Por primera vez en años, parecía pequeño, casi indefenso. Y aunque debería haberme sentido victorioso, había algo en su expresión que me hizo sentir culpable. No, no culpable exactamente. Tal vez, compasión. Mi padre rompió el silencio, hablando con una firmeza que rara vez usaba. Mark dijo, con una voz baja pero cargada de decepción, necesito que nos expliques esto. Ahora. Mark levantó la cabeza lentamente, su rostro completamente rojo. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo las fuerzas necesarias para hablar, y finalmente dijo, no quería preocuparlos. Su voz era débil, casi inaudible. Pensé que podía manejarlo, que encontraría la manera de salir de esto sin que nadie se enterara. Manejarlo, replicó mi madre, sus ojos llenos de lágrima. Has estado mintiéndonos durante años. Nos hiciste creer que todo iba bien mientras te hundías más y más en tus problemas. ¿Cómo pudiste? Mark intentó justificarse. No quería que pensaran que había fracasado. Siempre esperaron tanto de mí, y no podía soportar decepcionarlos. Esa última frase cayó como una bomba. Mis padres se miraron el uno al otro, y luego a mí, como si estuvieran dándose cuenta de algo por primera vez. Toda su atención había estado en Mark durante tantos años, impulsándolo, alabándolo, mientras me dejaban a un lado. Y ahora, ese favoritismo había explotado en sus caras. Antes de que alguien pudiera responder, uno de los invitados habló. Era el viejo vecino de mis padres, el señor Johnson, que siempre había sido un poco entrometido. Bueno, dijo, con su característica sonrisa sarcástica, parece que el chico dorado no es tan perfecto después de todo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ese comentario rompió la tensión. Algunos invitados comenzaron a reír nerviosamente, mientras otros intentaban fingir que no habían escuchado nada. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de perfección que Mark había construido durante años se había desmoronado frente a todos. Sin embargo, Mark no estaba listo para aceptar la derrota sin luchar. Se levantó de golpe, su rostro todavía rojo, y me señaló con un dedo tembloroso. Todo esto es culpa tuya, gritó. Siempre has estado celoso de mí, siempre buscando maneras de hacerme quedar mal. Eres un perdedor que vive con mamá y papá, y no puedes soportar que yo haya hecho algo con mi vida. Por un momento, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Su ataque me tomó por sorpresa, y por un segundo me pregunté si había cometido un error al exponerlo. Pero entonces recordé todos los años de comentarios sarcásticos, de burlas, de hacerme sentir como si fuera menos. Me enderecé y lo miré directamente a los ojos. De verdad, Mark, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Eso es lo mejor que tienes? ¿Culparme por tus propios errores? Tal vez deberías dejar de preocuparte tanto por lo que hago con mi vida y empezar a arreglar el desastre que has hecho con la tuya. La habitación quedó en silencio de nuevo. Mark parecía a punto de explotar, pero antes de que pudiera decir algo, mi madre intervino. Basta, los dos, exclamó. Ya fue suficiente por una noche. Tomó un profundo suspiro, tratando de recomponerse. Luego miró a Mark, sus ojos todavía llenos de lágrima. Necesitamos hablar de esto, pero no ahora. Esto no es algo que podamos resolver en una fiesta. Mi padre asintió, aunque su expresión seguía siendo severa. Mark dijo, nos sentaremos a hablar mañana por la mañana. Y más vale que tengas respuestas claras, porque esto no va a quedar así. Mark no respondió. Simplemente se giró y salió de la sala, dejando a los invitados en un incómodo silencio. Podía escuchar el murmullo creciente mientras todos trataban de procesar lo que acababa de suceder. Después de que Mark se fue, mi madre intentó salvar lo que quedaba de la noche. Gracias a todos por venir, dijo, esforzándose por sonar alegre. Lamentamos el incidente, pero apreciamos que estén aquí para celebrar con nosotros. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, algunos todavía murmurando entre ellos. Me quedé en un rincón, observando cómo la sala se vaciaba, sintiéndome agotado pero, al mismo tiempo, extrañamente en paz. Por primera vez en mi vida, sentí que me había defendido, que había puesto un alto a años de humillaciones. La mañana siguiente, la casa estaba más silenciosa de lo normal. La tensión era palpable. Mi madre estaba en la cocina, moviéndose como un fantasma mientras preparaba café, y mi padre estaba sentado en su silla habitual, mirando fijamente la mesa, perdido en sus pensamientos. Yo estaba en mi habitación, tratando de encontrar el valor para enfrentar lo que sabía que sería un enfrentamiento explosivo. Finalmente, escuché pasos pesados en el pasillo. Mark había salido de su habitación. Su puerta se cerró de golpe, y pronto lo escuché bajar las escaleras con un ritmo decidido. Sabía que estaba molesto, pero también sabía que no tenía más escapatoria.
Esta vez no había manera de manipular la situación o esconderse detrás de su carisma. Cuando bajé, Mark ya estaba sentado frente a nuestros padres. Parecía exhausto, con círculos oscuros bajo los ojos y el cabello desordenado. Se notaba que no había dormido bien. Me acerqué lentamente, tomando asiento en la esquina del sofá, observando cómo mis padres intercambiaban miradas antes de que mi padre hablara. Mark comenzó, con un tono severo pero controlado. Creo que es hora de que nos digas la verdad. Sin excusas, sin rodeos. Queremos saber exactamente qué está pasando. Mark suspiró, apoyando los codos en sus rodillas y enterrando su rostro en las manos. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas audible. Les diré todo. Durante la siguiente hora, Mark desglosó la montaña de problemas en la que estaba sumido. Admitió que había estado viviendo más allá de sus posibilidades desde el momento en que se mudó a Chicago. Compró un auto caro que no podía permitirse, alquiló un departamento lujoso y usaba tarjetas de crédito para pagar todo, desde muebles hasta cenas en restaurantes de lujo. Quería mantener la imagen de éxito, no solo para nuestra familia, sino también para sus amigos y colegas. Todo se salió de control, dijo, con lágrimas en los ojos. Empezó con pequeñas cosas, pero luego las deudas crecieron, y simplemente no pude mantenerme al día. Intenté cubrirlo con más préstamos, pero eso solo empeoró las cosas. Ahora estoy atrapado. Mis padres estaban visiblemente impactados. Mi madre tenía lágrimas corriendo por su rostro, mientras que mi padre permanecía inexpresivo, aunque sus manos apretadas sobre la mesa revelaban su enojo. Cuando Mark terminó, hubo un largo silencio en la habitación. ¿Y pensaste que la mejor solución era mentirnos?, preguntó mi padre finalmente, con un tono frío que rara vez usaba. Hacernos creer que todo estaba bien mientras enterrabas tu vida en deudas. No quería decepcionarlos, respondió Mark, su voz quebrándose. Siempre esperaron tanto de mí. Siempre fui el que tenía que hacerlo todo bien. No podía soportar que vieran que había fracasado. Y eso justifica la forma en que trataste a tu hermano, intervino mi madre, sorprendiendo a todos, incluido Mark. ¿Cómo pudiste burlarte de él, humillarlo, cuando tú estabas en una situación mucho peor? ¿Cómo pensaste que eso estaba bien? Mark abrió la boca para responder, pero no salió nada. Era evidente que no tenía una respuesta para eso. Durante años, había usado su supuesto éxito como un arma para mantenerme en un lugar inferior, y ahora que esa arma se había roto, estaba completamente desarmado. No tiene excusa, dije finalmente, rompiendo el silencio. Pero no estoy aquí para verlo arrastrarse. Lo que hizo estuvo mal, y no voy a perdonarlo fácilmente. Pero creo que ahora necesita ayuda más de lo que necesita nuestro desprecio. Mis palabras sorprendieron a todos, incluido yo mismo. Había pasado años acumulando resentimiento hacia Mark, pero en ese momento, algo en mí cambió. Tal vez era porque, al verlo tan derrotado, me di cuenta de que no era tan invulnerable como siempre pensé. Era humano, con fallas como todos los demás, y aunque sus acciones no estaban justificadas, tampoco estaba dispuesto a dejar que se hundiera por completo. Mi padre suspiró profundamente, asintiendo lentamente. Está bien, Mark dijo. Vamos a ayudarte, pero con condiciones. No más mentiras, no más apariencia. Vamos a hacer un plan para salir de esto, pero será tu responsabilidad seguirlo. Mark asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, dijo en voz baja. No merezco su ayuda, pero prometo que haré lo que sea necesario para arreglar esto. Durante las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Mark comenzó a trabajar en un presupuesto con la ayuda de mi padre, mientras mi madre lo ayudaba a encontrar maneras de reducir sus gastos. Vendió su auto caro, se mudó a un departamento más asequible y comenzó a buscar formas de ganar ingresos adicionales. No fue fácil, pero poco a poco comenzó a recuperar el control de su vida. Nuestra relación también comenzó a mejorar. Aunque no era perfecto, Mark finalmente empezó a tratarme con respeto. Incluso se disculpó por todos los años de comentarios crueles, admitiendo que había proyectado sus propias inseguridades en mí. No fue un cambio instantáneo, pero era un comienzo.